vamos a hablar acerca de un tema que es importante. Creo que en el sentido general podemos aplicar eso no solamente aquí, sino también en otras iglesias. Es algo que se pueda aplicar en cualquier lugar. Y lo que quiero hablar, o lo que vamos a hablar hoy en esta tarde es la relevancia de las clases bíblicas. En otras palabras, la importancia de las clases bíblicas. Esta congregación en particular, no sé de otras congregaciones, pero en esta particular hay un tiempo establecido en cual la iglesia ha llegado a establecer 2 horarios particulares para las clases bíblicas. Uno es el jueves y luego el otro es el domingo por la mañana, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca de esto, la palabra de Dios nos ayuda con cualquier pregunta que uno pueda tener. Con cualquier pregunta que uno pueda tener en cuanto a cualquier tema. Y lo que vamos a hablar hoy es acerca de eso. ¿Son importantes las clases bíblicas? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Qué tan importantes son las clases bíblicas del domingo por la mañana y el mediado de la semana que se llevan a cabo en la iglesia local? Es una buena pregunta. Porque generalmente hablando, ¿verdad? Muchas veces lo que se mira es, en esas clases bíblicas, la asistencia no es igual. Todos vamos a estar presentes durante el culto de adoración, pero ¿qué de las clases? Porque el número, generalmente hablando, comienza a disminuir en esos tiempos. Cuando se trata acerca de las clases. ¿Qué tan valiosas y útiles son estas clases para los jóvenes y adultos? ¿Son importantes? ¿Son útiles para nosotros? Incluso también, no tengo ahí, pero también los niños. Para ellos también. Pueden tener un propósito positivo para nosotros. Sirven con un propósito positivo. Es importante entender con claridad este tema para no desarrollar una actitud incorrecta en cuanto a los estudios bíblicos que se llevan a cabo en la iglesia local. E incluso podemos añadir también estudios que también pueden haber fuera de la localidad aquí, de ese edificio. Porque no podemos desarrollar en nuestro corazón que las clases no son necesarios o no son requeridos, por lo tanto, si no son necesarios o no se requieren, entonces en realidad lo que estoy diciendo es que no tengo que estar presente. ¿Ok? Pero necesitamos que entender que cada clase bíblica es importante. Y creo que a través de los años, lo que he mirado a través de mis años en el Evangelio, muchas veces lo que se dice a hermanos que comienzan a fallar en esas clases, hey, hermano, vamos a Hebreos capítulo 10 y el verso 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel tiempo se acerca. Y muchas veces nos acercamos así de esa manera y después de meditar en eso, creo que en realidad no es la manera apropiada para tratar de convencer a alguien que está faltando a las clases bíblicas que tiene la iglesia local. Si eso no ha trabajado en el pasado, entonces necesitamos que encontrar la manera apropiada para poder llegar al punto donde necesitamos que llegar. Que todos miremos la importancia de las clases bíblicas que tiene la iglesia local. Y si Hebreos 10:25 no ha trabajado, no porque no es la palabra de Dios, porque sí lo es, pero necesitamos que mirarlo de una diferente perspectiva. Debe haber la misma cantidad de personas o asistencia en las clases bíblicas como también lo hay dentro de los cultos de adoración a nuestro Dios.
Por lo tanto, cuando nosotros logramos mirar la relevancia de las clases bíblicas, eso nos ayuda a nosotros a estar, si son bien importantes, si tengo que estar en cada clase bíblica que tenga la iglesia local. Y cuando miramos la importancia de ellos, vamos a mirar la necesidad y luego los beneficios de estar presentes en cada una de ellas. Por lo tanto, la razón por qué las clases bíblicas son relevantes es porque, primeramente, porque la palabra de Dios, la Biblia, es relevante, es importante. ¿Quién va a negar algo así? Pero necesitamos que mirar la importancia de ellos para poder después entender que, no, sí tengo que estar presente en cada clase que la iglesia tenga. Y no solamente en los cultos de adoración. La Biblia es importante. La Biblia es relevante en ese tiempo y hoy en día también. Note lo que dice, antes de llegar adelante ahí, la Biblia es el libro más importante que es disponible al ser humano. Es el más importante. Es bien curioso, siendo la Biblia el libro más importante para el ser humano, y es el libro que menos se utiliza. Bien curioso cómo son las cosas, ¿verdad? Tantos libros se han escrito para ayudar al ser humano en muchas diferentes áreas de la vida, aspectos de la vida, como por ejemplo consejería matrimonial. Cómo es que el esposo debe tratar a la esposa cómo debe tratar a su esposo, cómo puede abrirse la comunicación el uno con el otro, ¿verdad? ¿Qué tantos han escrito acerca de eso? Acerca de la crianza de los hijos, cómo debes de instruir, enseñar a tus hijos, cómo disciplinarlos, qué es la manera correcta. Cómo enfrentarse uno con la pérdida de un ser querido, y ponemos la lista, sigue adelante y adelante y adelante. Muchos temas se han escrito acerca de la vida del ser humano. Pero en realidad, ¿ayudan esos libros que se escriben a suplir la necesidad que en realidad tiene el ser humano? ¿Ayudan? No hay ningún otro libro que perfectamente atiende cada necesidad que el ser humano puede tener en toda su vida, sino solamente la palabra de Dios. Sea el niño, sea el joven, sea el adulto o sea el anciano, la Biblia atiende cada aspecto de la vida del ser humano. Solamente necesitamos que abrirla y estudiarla. Noten, en la segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Por revelación divina, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida de nosotros. Y en particularmente lo que se está hablando aquí en el texto es lo más importante del ser humano. Eso es la vida espiritual. ¿Cuál otro libro allá afuera en el mundo se ha escrito que en realidad atiende lo más importante de la vida del ser humano? ¿Cuál? Sino solamente la palabra de Dios. Todo lo que en realidad son necesario o es necesario para el ser humano está en la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia es importante. Es por eso que las clases bíblicas son importantes, porque eso es lo que abrimos. Eso es lo que estudiamos, lo que meditamos. Las cosas espirituales. La vida espiritual es lo más importante del ser humano. Y la Biblia lo atiende, como también
las cosas generales de la vida del ser humano, pero lo más importante es la vida espiritual. Según Timoteo capítulo 3 y el verso 16 y 17 lo hemos leído en varias ocasiones. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura viene del aliento de Dios y lleva al ser humano llegar a estar completo o perfecto para Él, para Dios. Esto de ser perfecto, como dije, es el estado de estar completo. Por lo tanto, siendo que está completamente, lo que está dando es que está completamente equipado con lo necesario o la información necesaria para hacer lo que tiene que hacer, que es hacer lo bueno delante de Dios. Y eso está conectado también con Efesios capítulo 2 y el verso 10. Tiene todas las cosas necesarias para que sea un hombre completo para Dios. Y cuando es un hombre completo para Dios, va a ser un hombre completo en todo sentido de su vida. Y miramos también en Hebreos 4 y el verso 2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero, lo que estamos mirando aquí es de que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo del ser humano. Sabe qué es en realidad lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Va hasta lo más profundo de nosotros, el hombre interno, el corazón de nosotros. No se trata de lo que yo quiero, lo que yo pienso que necesito. Se trata de lo que sí en realidad necesitas. Y la palabra de Dios mira lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, nos va a dar lo que se requiere, lo que necesitamos. Si una persona tiene frío, ¿cómo se suple esa necesidad? ¿Con decirle, ponte una chamarra? ¿Decirle, pues tápate? No. Se suple la necesidad con darle una chamarra o darle una cobija, darle un abrigo. ¿Verdad? Y eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Nosotros estamos necesitados y necesitamos de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios sabe eso y eso es lo que nos da. Nos da lo que necesitamos más nosotros. Siendo que la Biblia es tan importante en todo aspecto de nuestra vida y más en particular de la vida espiritual, ¿por qué no aprovechar cada oportunidad con nuestras familias a estudiarla con otros que quieren hacer la misma cosa? Cuando tengamos los estudios bíblicos, ¿por qué no estar presente y estudiarla? Siendo que la palabra de Dios es tan importante como la misma palabra nos dice. Ahora, la palabra de Dios, la razón por qué las clases bíblicas son importantes es porque la fe se llega a establecer con oír la palabra de Dios. La fe se establece con oír la palabra de Dios. Y todos sabemos lo que dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, o viene por parte de oír, y el oír por la palabra de Dios. Y escuchamos algo en particular, y eso es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseñamos cuando estamos aquí en esos estudios bíblicos? No es cosas que salen de mi mente. Estamos estudiando la palabra que produce fe en cada uno de nosotros. Uno puede decir, yo tengo fe, ya tengo la fe. No,
necesitamos que fortalecer esa fe y seguir creciendo en nuestra fe. Eso no para. ¿Quién de aquí sabe todo lo que dice la palabra de Dios y lo puede aplicar correctamente, con toda precisión? Algunos tenemos más años que otros. Pero ¿sabes qué? Que nuestra fe nunca termina de construirse, nunca termina de fortalecerse. Siempre tenemos que estar regando nuestra fe con la palabra de Dios, fortaleciéndola, haciéndola que crezca más, que se profundice nuestras raíces en Cristo. Siendo que eso es cierto, que la fe viene por medio del oír ese mensaje divino de Dios, eso nos ayuda a mirar la gran importancia de estar presente en los estudios, lo cual se estudia la palabra de Dios. Y no solamente eso, también sembrar esa misma semilla de fe, de verdad, en nuestros hijos, en los más pequeños. ¿Sí notan qué tan importante es eso? Ahora yo entiendo y yo comprendo que la responsabilidad primordial de proveer una enseñanza sana a los niños no es aquí. Yo entiendo eso, porque la responsabilidad primordial de proveer esa enseñanza y de sembrar esa semilla de fe viene en el hogar o viene de parte de los padres. Yo sé que eso es la responsabilidad de ellos. Porque miramos en la palabra de Dios en Efesios 6:4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4 al 9, Dios les está diciendo a los judíos, a los padres, acerca de cómo sembrar esa semilla de fe en el corazón de sus propios hijos. Por eso les dice: mira, cuando se levanten, abren la ley, léenla, hablen de ella. Luego después, cuando vayan a la noche, hablen de ella. Luego después, pónganlos en las puertas, donde siempre pueden estar mirando la palabra de Dios. Donde los niños van a estar constantemente mirando y mirando y mirando la palabra de Dios, para que puedan producir fe en Dios. Hermanos, busqué, yo sé que todos podemos hacer la matemáticas, ¿verdad?, en nuestra cabeza, pero Google hace todo bien fácil. Nomás pongo en Google y me dice la respuesta, ¿verdad? En una semana, ¿qué tantas horas hay en una semana? 168 horas. 168 horas a la semana. Cuando paramos y analizamos dentro de esa semana, en esas 168 horas, ¿qué tantas veces nosotros abrimos la palabra de Dios? Porque Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel: átenlo alrededor su cuello, pónganlo en las paredes, pónganlo en las puertas, para que constantemente puedan estar mirando la palabra de Dios, para que llegue a formar parte de su vida diaria. Pero en esas 168 horas, ¿qué tantas de esas horas estamos en realidad dedicando a nuestro Padre Celestial, a su palabra? Yo sé que 40 horas, por lo menos, 40 de esas horas se van al trabajo, 40 de esas horas se van a la escuela. Ok, pues ya se termina 40 horas, ahora se están disminuyendo ese tiempo. Ok, pues añádele otros 40 más. Eso es solamente lunes a viernes, pero añádele otras 40 horas más, lunes a viernes. Necesitamos que dormir en un momento. Y luego el sábado y domingo también necesitamos que dormir. Añádele otras 16 horas más. Hoy se está terminando el tiempo, ¿verdad?
o necesitamos que tener un poco de recreación. Los niños tienen que estudiar, hacer la tarea. Se está disminuyendo más. Tenemos que comer, se disminuye más el tiempo. Dentro de esas 168 horas hay un pequeño lapso que muchas veces se hace para estudiar la palabra. Y eso es en las raras ocasiones. No es para que... no estoy diciendo eso para molestar a nadie de ninguna manera. Pero es para que piensen y analicen acerca de esto. ¿Qué tanto de esas horas son dedicadas a la enseñanza a nuestros hijos y la enseñanza propia de uno? De estudiar y meditar en la palabra de Dios. Siendo que la fe es el fundamento de nosotros. Es la fundación de nosotros. Si tengo una fe fuerte, yo soy bien fundado, yo no me voy a mover de allí. Y no hay ninguna otra manera de poder fortalecer nuestra fe o hacerla crecer si no es por medio de la palabra de Dios, de estudiarla. Entonces, ¿por qué no aprovechar cada oportunidad que se llega a enseñar la palabra de Dios y estar presentes con nuestras familias en cada ocasión que se estudia la palabra en los estudios bíblicos de la congregación? Los niños, como los jóvenes, como los adultos, cada uno de nosotros necesitamos que fortalecer nuestra fe. Nadie está expuesto a eso. Todos necesitamos que fortalecer y crecer en nuestra fe. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Cristo o en Él, y confirmados en la fe. Ahora, yo sé que las clases bíblicas no van a hacer todo el trabajo. No lo van a hacer. Pero las clases bíblicas que se llevan a cabo por lo menos 2 veces a la semana, sí van a ayudar en gran manera. Van a ayudar en gran manera para ayudar a nuestra fe a madurar, a crecer, a fortalecerse. ¿Verdad? En este mundo tan ocupado necesitamos que abrir la palabra de Dios. Necesitamos que estudiarla. Y cada vez que se presenta la oportunidad, ¿por qué no estar ahí? Es esta palabra que tiene vida. Es esta palabra que nos da la vida y nos da esperanza. La razón por qué las clases bíblicas son importantes es porque el estudio bíblico resulta en el crecimiento espiritual. Cuando estudio la palabra, va a tener resultados positivos. Si es que el corazón está listo, si el corazón está humilde, en realidad está atento a lo que se está estudiando, ¿verdad? Va a producir algo positivo en nuestras vidas. Dijo Pedro en 2 diferentes ocasiones, en 2 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual que nos ayuda a crecer y madurar para llegar al punto donde queremos llegar. Y eso es la salvación. Eso es la salvación. El fin de su segunda epístola, Pedro llega a enfatizar esto otra vez de nuevo. En 2 Pedro 3:18 dice que necesitamos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se enfatiza eso. Cada vez que nosotros abrimos la palabra y estudiamos la palabra, meditamos en la palabra, va a tener un resultado positivo. Si es que lo deseamos, ¿verdad? Y no vamos a poder tener ese resultado positivo si no estamos presentes. ¿Okay? Ahora, en 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando nosotros estudiamos
Cuando estudiamos o el estudiar la palabra de Dios, eso nos ayuda a nosotros a madurar de tal manera que nosotros vamos a poder dividirla o interpretarla o manejarla correctamente como debe ser. ¿No han escuchado en ocasiones como personas dicen, oh no, es que la Biblia se contradice en muchas ocasiones, en muchos diferentes temas se llega a contradecir? No, la palabra de Dios nunca se llega a contradecir. Las personas que dicen eso simplemente son personas que no han llegado a madurar de tal manera que puedan manejar la palabra con precisión, que se conecte una cosa a otra cosa. ¿Verdad? La palabra nunca se contradice. Pero cuando nosotros la estudiamos, ¿qué va a ser el resultado positivo? Vamos a madurar de tal manera que vamos a poder aplicarla correctamente, sin contradicción. Otra cosa es de que, dice 2 Pedro 3, 17 y 18, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El estudiar nos lleva a ese punto de madurez o de crecimiento donde nosotros vamos a mantenernos protegidos, va en guardia en contra del error. Es una manera de conocer la verdad de tal manera de que yo puedo distinguir entre qué es lo que es un error y qué es lo que no es. Qué es lo que es verdad y qué es lo que es algo errado. Pero se lleva a cabo cuando nosotros estamos estudiando la palabra. Asistiendo a las clases bíblicas nos ayudará en todas estas áreas que hemos mirado, ¿verdad? Y aún más que eso, madurar en cada uno de esos aspectos. Madurar de tal manera de que ahora yo no soy el que es enseñado, ahora yo soy el que estoy enseñando a alguien más. Hay muchas áreas en que la palabra de Dios nos ayuda, pero el punto es de que cada una de esas áreas está apuntando hacia el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estamos aquí presentes estudiando la palabra de Dios. Porque las clases bíblicas son importantes. Ahora, la última cosa que vamos a mirar, la razón por qué las clases bíblicas son relevantes es porque están enfocados en la capacidad de cada uno. Había mencionado, creo que el hermano Barrera, hoy por la mañana, que había un tiempo donde habían algunas personas, y creo que todavía hay algunos que está mal dividirse en clases, ¿verdad? Había unas grandes discusiones en los tempranos 1900 acerca de esto, que si era bíblico dividirse en clases, si era algo bíblico o no. Pero, hermanos, vamos a mirar lo que habla la palabra de Dios acerca de esto. No todos, a mirar este punto, no todos estamos capacitados para recibir el mismo alimento espiritual. No todos. Yo puedo comer algo, mi alimento espiritual puede ser algo en particular, mientras que el alimento espiritual de mi hermano o mi hermana puede ser algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque no todos estamos capacitados a recibir la misma cosa, ¿verdad? Por lo tanto, se requiere dividirse en grupos para sacar lo más provecho posible de cada persona. Una de las obras de la iglesia es la edificación del cuerpo. Y eso es construir, hacer crecer. Y eso no se puede llevar a cabo enseñando todo, mirando a cada individuo y enseñándoles algo general por todo, ¿verdad? Enseñándoles todo la misma cosa. No es así. Bueno, fuera, el trabajo sería mucho más fácil para los que enseñan. Ok, vamos a estudiar todos juntos esto, pero no es así.
¿verdad? Porque todos comenzamos en cero y poco a poco estamos creciendo y madurando, ¿verdad? Y es la misma cosa. Aquí tengo Hebreos capítulo 11, pero tengo el texto de 1 Timoteo. Está bien, vamos a leer las dos cosas. En Hebreos capítulo 5. Vayan conmigo rápidamente en Hebreos capítulo 5 y el verso 11 y adelante dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que estamos mirando aquí es de que hay varios textos en la palabra que nos enseña que hay una diferencia de nivel espiritual. Que no todos estamos en ese mismo nivel o esa misma capacidad. No todos estamos ahí. Hay algunos que se requiere ese alimento básico o ese alimento, esa leche espiritual. Mientras que hay aquellos que pueden digerir otras cosas que son un poquito más difíciles de comprender y entender. Si nosotros estamos dando, por ejemplo, si yo puedo dar un estudio sobre el libro de Apocalipsis a todos, ¿quién va a salir aprovechados de ese estudio? Aquí tenemos niños. ¿Van a ellos entender eso? Aquí podemos tener a algunos que son recién convertidos. ¿Van a sacar provecho ellos de eso? ¿Están capacitados para entender algo así? ¿Sí me explico? Hay diferentes niveles de madurez dentro de la iglesia del Señor. Por lo tanto, miramos también en 1 Timoteo 3 y el verso 6. Lo que dice aquí el texto, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, hablando acerca de los requisitos de los ancianos. Dice, no puede ser un recién convertido, un recién plantado. ¿Por qué? Pues da la razón para que no se caiga envaneciéndose y caiga en la condenación del diablo, ¿verdad? Pero está dando a entender que el anciano no puede ser uno que es un recién convertido. Tiene que ser uno que ha llegado a una madurez espiritual. Y si notan que está haciendo una distinción entre la capacidad espiritual de cada persona, como también lo decía en Hebreos, unos que comen esa leche espiritual, mientras que hay aquellos que también comen ese alimento sólido. Entonces, cuando logramos entender esto, hay pues la necesidad de atender cada grupo en particular para que todos puedan alimentarse y todos puedan estar creciendo. Y eso es lo que se llega a suceder dentro de las clases bíblicas. Por ejemplo, si necesitamos un poco más para poder comprender eso. Aquí miramos diferentes etapas de la vida del ser humano, ¿verdad? Diferentes etapas, cada uno de ellos. Okay. Si yo agarro este grupo de niños, que quizás pueden ser, al parecer se mira como que pueden ser de 2, 3, 4 años ahí. Okay. Si yo agarro este grupo de niños y yo los pongo en una clase, ¿puedo poner ese grupo de niños con esos jóvenes? Y yo les doy un estudio a ese nivel. ¿Van a entender esos niños de 2 a 3 años? Es obvio que no. ¿Por qué? Porque la mentalidad no está allí. Esa madurez no está allí para comprender estas cosas. Por lo tanto, esto no trabaja. Eso no va a trabajar. ¿Okay? Va a haber un grupo que quizás sí se puede alimentar, mientras que el otro no. ¿Verdad? Ahora,
¿Qué pasa si llegaron ese grupo de los niños de 1 año o 2 años y luego los junto con los adultos? ¿Va a trabajar eso? No, eso tampoco trabaja. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro ese grupo de niños de 1 año o 2 años y luego después lo junto con otro grupo de niños de 1 año o 2 años? ¿Trabaja eso? Parece ser que sí, ¿verdad? Porque están en esa misma mentalidad, ese mismo nivel, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo agarro este grupo de adultos y luego lo pongo con otro grupo de adultos? ¿Va a trabajar eso? Por supuesto que sí. Porque estamos hablando de estas diferentes niveles de mentalidad de que llegan a comprender ciertas cosas, ¿verdad? Entonces hay pues la necesidad de atender cada grupo en particular para que todos podamos alimentarnos. A los niños, según la edad, lo que llegamos a hacer es dividirlos según la edad y la capacidad mental de cada uno de ellos. Las clases van a cubrir material enfocado según la capacidad de cada grupo en particular. En muchas ocasiones la manera como se divide es en las edades. Por ejemplo, las edades de 1 a 3 van a estar juntos, las edades de 4 a 7 juntos, las edades 8 a 10 juntos, 11 a 14 juntos, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mentalidad, el nivel mental está muy bien ajustado a cada grupo. Y vamos a atender cada grupo según la capacidad mental de ellos. Se hace así porque están más o menos en todos la misma capacidad. Ahora, obviamente siempre va a ser así, pero se divide así principalmente. Dentro de los mismos psicólogos lo hacen así de esa manera. Porque saben que eso es algo que funciona. Los jóvenes aproximadamente de 15 y adelante llegan a comprender más cosas. Pueden estar en un grupo, todos esos pueden estar en un solo grupo porque esa mentalidad están listos para comprender ciertos aspectos. ¿Verdad? Con los adultos se viene siendo la misma cosa. Es lo mismo, ¿verdad? Y pues es por eso que en muchas ocasiones dentro de los mismos adultos hay diferentes niveles. Más porque somos adultos no quiere decir que estamos listos para aprender acerca de Apocalipsis o Revelación. No es así. Es por eso que también se varía de las enseñanzas y estudios que se están dando. Pueden ser algunas veces acerca de leche, pero otras no tanto, ¿verdad? Se varía también. Por lo tanto, lo que logramos entender es de que las clases bíblicas son ideales para cada estudiante de cada edad para avanzar en el conocimiento de las Escrituras. Todo se hace con propósito. El punto es de que necesitamos que entender la importancia de estar presente en cada clase. Si se divide de esta manera, ¿qué es lo que va a suceder? Ese crecimiento espiritual. La semilla de fe se está sembrando. Ya, para finalizar, ¿son entonces relevantes las clases bíblicas? Hemos llegado a mirar 4 razones que nos da a entender que sí son en gran manera importantes y que en realidad son para nuestro beneficio espiritual. Recibimos gran bendición de estar presentes en cada clase bíblica que pueda tener la iglesia local. Por lo tanto, podemos hacer la pregunta, ¿tengo que estar presente en la clase bíblica? La respuesta es sí. ¿Okay? Alejándonos lo que dice Hebreos 10:25. No, porque Dios dice que tienes que estar. No, vamos a encontrar la razón por qué Dios quiere que tú estés presente en cada clase bíblica. Por lo tanto, finalizamos con esta pregunta. ¿Estarás presente en las clases bíblicas? Dios quiere que estés ahí. Todos queremos estar ahí presente.
pero vas a estar tú ahí. ¿Lo miras como algo importante? Sí. Si lo miramos así, entonces vamos a hacer el esfuerzo de estar presentes en cada clase bíblica que pueda tener la iglesia local.